saber, algo que no hayamos explicado, pues podéis hablar sin... Te quiero hacer una pregunta. A mí me daba la sensación que estaba en una peña. La diferencia entre una peña y la asociación, ¿cuál es usted? Yo entiendo, como perteneces a la parte que es representáis a los aficionados y a los accionistas. Socios y accionistas. Aficionados, socios y accionistas. Socios, el Deportivo no tiene. Abonados, sí. Entonces, socios para arriba. Entonces, mi pregunta es, cuando vayáis a una asamblea, reclamaréis de los accionistas acciones suficientes para que se tenga en cuenta que ustedes a plantear ello. En principio, como bien ha dicho antes Manuel, nuestra idea inicial, no vamos a ir a la asamblea con ánimo, por lo menos... Yo pregunto si vais a llevar acciones representativas, si vais a recabar, no por lo que vais a ir a la asamblea. No vamos a recabar ningún tipo de acciones, por lo menos en esta temporada. Dentro de un año, cuando la asociación ya debe un recorrido, pues si tenemos, yo qué sé, pues 1000 asociados, y de estos 1000 asociados, pues 500, 800, los que sea, son accionistas, y ellos consideran que debemos representarlo en la asamblea, lo haremos, evidentemente. ¿Sí? Esto es una de nuestras futuras cosas que podemos hacer. Ahora mismo no es nuestro principal objetivo, ni mucho menos. Nosotros ahora, a la próxima asamblea, acudiremos pues, como miembros de la asociación, pues, a título más o menos personal cada uno, pero no podemos representar ahora porque no tenemos asociados, una masa detrás que digamos tenemos 500, 1000 asociados a los que representar. Me imagino que en un futuro, en el momento que esto empiece a crecer, pues evidentemente es uno de los objetivos de la asociación. Nosotros, la asociación nace para defender al aficionado. Dentro del aficionado pues habrá accionistas, habrá abonados o habrá simpatizantes, deportivistas que viven en Tokio, en Granada o donde sea. Entonces, si ellos nos exigen que, por lo que sea, hay un tema determinado que quieren que lo representemos en la asamblea, lo haremos. Pues a través de delegación de acciones, a través de sindicación de acciones, evidentemente, eso es un tema a plantearse. Ahora mismo no. Ahora mismo no nacemos con un ansia de decir, es que tenemos que juntar el X%, no, en absoluto. Lo que nos demanden los asociados, eso es lo que vamos a hacer. Si los asociados nos dicen, oye, pues a la asamblea, pues yo quiero que preguntéis a ver si vamos a fichar a fulanito o menganito, pues lo preguntaremos. Si nos dicen, oye, pues la ampliación de capital, pues la ampliación de capital. Lo que nos demande el asociado de nuestra plataforma. Entonces vais a ser asamblearios con los asociados. Asamblearios, sí. Cada socio un voto. Y en las asambleas, pues si llegan al acuerdo de que la gente que estamos en la directiva pues no lo representamos adecuadamente, pues nos echarán, evidentemente. Yo creo, además, Gonzalo, decías que a lo mejor no tenías muy claro la diferencia entre peña y esto. Para mí es... No, claro, si al final no estamos para contestar. Pero yo creo que, por lo menos yo como lo entiendo, es como complementario. Es decir, yo creo que la Federación de Peñas o cualquier peña deportivista, sobre todo su forma de entender el deportivo, o al menos así yo lo entiendo, es sobre todo vinculado a lo que pasa en el campo, ¿no? En cada 15 días o cada desplazamiento, cómo organizar ese deportivismo de una forma ordenada, y nosotros lo que estamos aquí es dando la posibilidad tanto de participar en lo que pueden ser eventos sociales, culturales, etcétera, como también poder hacer llegar, no solo estamos hablando de sindicación o de delegación de acciones, sino hacer llegar propuestas al club directamente, de forma organizada, con ese sentido. Entonces sí que además, lo comentaba antes, que una de las posibilidades que tienen los socios va a ser poder tener la sindicación o delegación en un momento determinado, por un motivo determinado que explicaremos. A mí, cuando me piden la confianza en abstracto, es decir, cuando me dicen, no, es que te represento estas acciones, ¿para qué? Es decir, yo no le puedo decir a nadie que alguien me sindique las acciones o me las delegue, se lo voy a decir para qué. Entonces, primero, un poco como decía Luis, tendremos que saber un poco quiénes compran, entre comillas, esta idea, y en base a eso, lo que sí que tenemos claro es qué haremos con eso. Siempre estaría en la defensa de los deportivistas y de los pequeños que a lo mejor no tienen la misma posibilidad de hacerlo que un accionista mayoritario. Bueno, aunque
aquí ya sabemos que no son mayoritarios ninguno, ¿no? Pero bueno, en ese sentido. Entonces yo lo veo con las peñas un poco ese matiz de complementario, una parte de vida vinculado muy a lo que, como aficionado, que ocurre en el terreno de juego, y lo otro, como en la parte de vida institucional, que va un poco más allá de eso. Aparte de Gonzalo, ayuda... Hemos ido explicando todo muy bien. No sé. O muy mal. Bueno, eso. No hay más... Sí, el deporte tiene 24.000 socios, más o menos 25.000. Sí. ¿A cuántos pretendéis llegar vosotros? Nosotros bueno, pretendemos llegar a todo el deportivismo, pero porque no vamos a diferenciar, o sea, para pertenecer a la plataforma Blanquiazul 1906, pueden pertenecer accionistas, abonados o aficionados en general. Hombre, el Manchester United tiene más 200 y pico mil, el trust, que se llaman allí, ¿no? El supporter trust de Manchester United tiene más de 200.000 asociados. Yo, vamos, con 20.000 ya, en fin, no, nosotros pretendemos llegar evidentemente al máximo posible de aficionados deportivistas, pero bueno, somos realistas y esto es un proyecto a largo plazo y primero, por eso estemos aquí para presentarnos. Esto nacimos en agosto, que fue cuando nos registramos. Este es el bautizo y estamos empezando a dar los primeros pasos. Entonces por eso queríamos que la gente conociera primero quiénes somos y qué es lo que queremos. O sea, no buscamos ninguna cosa secreta, nada oscuro. Buscamos la unión, porque pensamos que cuanto más aficionados, más estemos unidos, pues, y con el club de la mano podemos conseguir mejores cosas. Entonces, como es un club que además en el caso de los accionistas está muy atomizado, pues a lo mejor si además conseguimos, pues, oye, reunir a un grupo determinado que podamos ser su voz, pues estupendo. Pero no solamente las asambleas, como dices tú, sino trasladarle en el día a día, pues como hemos tenido ya una reunión ya con el club, pues nuestra intención sería tener reuniones periódicas que cada cierto tiempo transmitirle, pues, el sentimiento de estos aficionados que, aunque el club ya tiene sus vehículos para hacerlo, pues ser un poquito complementario de esto. Esta es nuestra intención. No tenemos ningún límite, o sea, y os invito, pues, a la gente de la directiva, a la prensa, a todo el mundo, a que os asociéis, porque os vamos a defender, a fuerza de todos. Aquí lo pone detrás. Yo quería preguntar, que es que no me acaba de quedar claro qué es la asociación esta, un grupo cultural, un grupo crítico, porque habláis de vuestra filosofía, no me queda muy claro qué realmente sois o quién estáis detrás. No, como te dije antes, somos independientes, no hay nadie detrás. ¿Y por qué ahora o cuál es el motivo? Pues nacemos ahora porque es un momento tan bueno como otro. Esto, bueno, en primer lugar, toda esta gente pues no la conocía antes y es lo típico, pues a Manuel lo conocí a través de cuando fueron las elecciones, que habíamos yo era presidente de una peña y invitábamos a todos los candidatos y él fue uno de ellos, y a partir de ese momento pues empezamos a hablar, que veíamos que teníamos unas ideas similares, después se fue sumando a otra gente. Entonces nacemos ahora pues porque ha coincidido ahora. Podríamos haber nacido hace 2 años o dentro de 2 años. O sea, no nacemos contra nadie, al contrario, nacemos para conseguir, porque la afición del Deportivo ha sido la mayor fuerza que ha tenido el club durante muchos años. Y por desgracia, pues, bueno, hemos sufrido una serie de avatares, bueno, no está ahora de actualidad otra vez, no es necesario recordarlo, y se ha fraccionado un poquito y veíamos que esto iba por mal camino. Entonces creemos necesario que hay que volver a retomar, que la afición vuelva a ser protagonista y de la mano del club siempre. De hecho, han sido los primeros en los que hemos presentado el proyecto. Esto ya te digo, estas asociaciones son muy frecuentes en Europa. Aquí en España, de hecho, es la primera que hay en Galicia. No hay ninguna otra en Galicia. Y en España, pues desde hace 6 o 7 años. Entonces, buscamos llenar un hueco que no cubre, porque hasta ahora, aquí en el fútbol español, lo que suele haber son, pues, las peñas, ¿no? Pues las peñas para organizar viajes, para organizar el tema relacionado del día a día de los partidos, pero en lo que es el ámbito social, más, o sea, que cubra todos los aspectos que no cubren las peñas, veíamos un vacío. Entonces,
esto puede ser, o sea, no somos una asociación cultural, pero vamos a hacer actos culturales, vamos a implicarnos en la sociedad, queremos colaborar con ONGs, con todo tipo de actividades para llevar el deportivismo, o sea, siempre llevando el nombre del deportivo delante. Entonces, y seremos críticos, y hay que serlo, o sea, no nacemos para ser críticos, no, evidentemente, nacemos para defender a los aficionados, a todos los aficionados, para defender pues, a los accionistas, porque los accionistas ya tienen las asambleas, los abonados, pues bueno, pueden expresar su opinión en el partido, en el estadio, pero faltaba un órgano que los aglutinara. Entonces creemos que esto a largo plazo puede ser algo muy positivo para el club. Nuestra intención es esa, ser ayuda para el club, para que volvamos a ser el club que hemos sido y yo creo que tengo la esperanza de que volveremos a ser a corto plazo.